Básicamente lo que va a suceder es que este palo se va a erectar, se va a parar, se va a poner erecto para que todos bailemos alrededor de él. So we're celebrating the longest day of the year, and we do dances and we wear flowers on our heads, and because it's a tradition to do that. Ahí está exitosamente el palo en el hoyo, ahí está. Y ahora va a proceder a pararse. Nos encontramos en Suecia y hoy vamos a vivir de una manera muy auténtica la festividad de Midsommar. Midsommar, una tradición que hace unos años agarró una fama internacional por una película de terror bastante perturbadora, pero que de hecho es una celebración de lo más familiar y amigable. Un día en el cual familias y amigos se reúnen en el campo para bailar como ranas alrededor de un palo que simboliza un falo. Sé que eso suena muy extraño, pero es en efecto lo que vamos a ver. Y básicamente lo que se conmemora es el día más largo del año, también conocido como el solsticio de verano. Esta celebración no es única de Suecia, pues Noruega, Finlandia, Dinamarca y otros territorios tienen sus propias versiones, pero claro que en Suecia se lo toman muy en serio, al punto en que muchos locales te afirman que Midsommar es igual de importante que Navidad. Hoy es un día alegre para juntarte con tus seres queridos, para celebrar la fertilidad de la tierra, para dar las gracias por tener frutos un año más, por tener paisajes verdes, por tener flores frescas y por tener más horas de luz que cualquier otro día del año. Ahora, esto último va con un asterisco, pues desde hace más de 50 años se implementó en las normas suecas que Midsommar debe de celebrarse siempre en viernes. Por ejemplo, este año nos tocó celebrarlo en 20 de junio, aunque el día más largo será el 23, pero para que las personas puedan tomarse el puente, la vacación y disfrutarlo al máximo, siempre la festividad ocurre en viernes y así las personas pueden ponerse bien borrachillos, pueden bailar durante horas y descansar los 2 días siguientes. Porque sí, Midsommar es el día más feliz del año en Suecia y también en el que más se toma. Los datos oficiales muestran que justo en estas fechas es cuando la industria alcohólica se va para arriba y cada año las cifras se van superando. Ayer de hecho lo pudimos comprobar, fuimos a una tienda de licor a abastecer para la familia que nos recibió muy amablemente para poder celebrar, y la tienda estaba llenísima, mucha gente comprando de todo. Que por cierto, ¿sabían ustedes que el alcohol aquí en Suecia se regula por el gobierno? Solamente puedes comprar alcohol en tiendas oficiales de las autoridades, algo así como lo que vimos en Finlandia hace unos años, que también lo documenté para Luisillo el Gordillo. Y sí, a los suecos les encanta una buena bebedera y en un buen Midsommar una borrachera no puede faltar. Pues venga, aprendamos más de esta lindísima celebración, dejémonos sorprender, divirtámonos al máximo. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Suecia, así que diré Lushorve. Comencemos con lo primerito y una de las cosas más importantes. Vamos a hacer nuestra propia corona de Midsommar, nuestra propia corona de flores. Esto es algo crucial durante la celebración, usar flores en la cabeza y ponerte tu mejor atuendo de blanco. El blanco simboliza la pureza, la fertilidad, la alegría del verano y también es de gran ayuda para que no te dé un golpe de calor. Porque sí, esta temporada del año marca las pocas semanas que los suecos tienen de verdadero sol en todo el año. En Suecia las personas viven en oscuridad durante meses, días sumamente grises y cortos, y en el verano la cosa se invierte por completo, al punto en que justo en la región en donde estamos, por cierto estamos en una isla llamada Gotland, que es la isla más grande de Suecia, los días comienzan a las 3 de la madrugada, anochece por ahí de las 11 de la noche, solamente unas 4 horas de oscuridad. Y regresando a lo de la corona de flores, la costumbre es que la misma mañana de Midsommar o bien una noche anterior, las personas salen a los campos a recolectar flores frescas en sus propios jardines, en bosquecitos cerca. Porque sí, hoy los suecos salen de las ciudades, las personas van a las aldeas, las personas van a los campos para sentirse más cerca de la naturaleza, al punto en que me comentan que si por ejemplo hoy estuviésemos en Estocolmo, esto sería un pueblo fantasma. Nadie trabaja, todos están bailando y pasándola
rico en el campo. Les presento a Isa, quien muy amablemente me recibió aquí hasta Gotland, Suecia, para celebrar Midsommar con su familia. ¿Cómo estás, Isa? Súper bien. Ahora que están acá, mejor. Cuéntame, Isa, ¿por qué estamos usando una corona de flores? ¿Por qué esta tradición? Porque el Midsommar es mucho de celebrar el verano, la naturaleza y también de fertilidad. Y el flor es como el símbolo del verano. Es bien chistoso hablar con Isa porque es una sueca que habla español como una argentina. La historia es que Isa, pues, se casó con Santi, quien está por ahí. Santi, de Argentina, se vino a Suecia hace ya un buen rato. Aquí se enamoraron, tuvieron una hijita y pues hicieron su vida aquí. Por consecuencia, pues Isa ahora habla como argentina. Estas son las flores que fuimos a recolectar ayer, aquí cerquita. O sea, caminamos como 100, 200 metros, de verdad. Donde vives está muy lindo, hay mucha naturaleza. Sí, hay muchas flores por todos lados. Hay mucho verde, mucho bosque. La idea es que agarras flores grosas, pones el alambre alrededor de la flor. Quizás agarras 3, 4 flores y lo enrollas con el alambre hasta que sea perfecto para tu cabeza y lo haces un círculo y listo. Y la tradición es que las personas hagan sus propias coronas en casa, que lo hagan en familia, entre amigos. Pero si es que no te dio tiempo o no le sabes o eres muy holgazán, puedes ir a una tienda, a un supermercado a abastecerte. De hecho, ayer Isa me llevó a un supermercado acá cerca de su casa y me llamó mucho la atención que tienen una esquina de solamente artículos de Midsommar. Tienen el palo de la fertilidad, que más adelante vamos a hablar de eso. Tienen muchas banderas, servilletas, platos temáticos y, por supuesto, coronas. Estas coronas que tenemos puestas las hizo tu tía. ¿Es tu tía o qué es? Eso es una amiga de nosotros. De siempre, sí, ajá. Sí. Que la verdad, wow, qué crack y qué señora tan linda. La verdad le quedaron preciosas. Y bueno, cabe recalcar que este no es el outfit final de Isa. Ahorita a Isa la agarramos así porque la agarramos en la plena preparación, porque hoy también es un día de mucha cocina, ¿cierto? Sí, mucha comida. Mucha comida. Me dicen que algo que vamos a comer sí o sí son las albóndigas con mermelada, ¿cierto? No, la mermelada no, pero las albóndigas con pescado, huevo. Y también el pastel de fresa, ¿cierto? Sí. Eso me tiene muy emocionado. Mira, yo me siento como en un día en el IKEA, ¿no? Así. No sé si ustedes tengan IKEA en sus ciudades. IKEA es posiblemente la marca más famosa de Suecia. IKEA es una tienda de muebles muy famosa en donde venden también comida. Y ahí yo he probado las albóndigas, he probado los roles de canela, etcétera, etcétera. Me encanta, pero ahora quiero probar la versión casera, la buena. Entonces, bueno, de hecho ya estoy oliendo que ya está la mesa casi lista. Entonces vamos, ya tenemos nuestras coronas, flores más frescas imposible. Y ahora que empiece la tragadera. Les presento aquí a Lotta, la mamá de Isa. How are you, Lotta? Are you good? I'm fine, thank you. Ella habla inglés perfecto, como la mayoría de los suecos, la verdad hablan muy bien. So, Lotta, what do we have here? I saw that you came with a great joy here with some alcohol bottles. It's some nice liquor for the herring. You need to have this schnapps. Okay, that's Yes, good. yes. Do people drink a lot during Midsummer? Yes, some do. Nice. I hear that it's one of the days where people drink the most. It might be that way. Well, everything looks super delicious, Lotta. Thank you for this amazing meal. And yeah, let's enjoy. How do I say good appetite in Swedish? Smaklig måltid. Smaklig måltid. ¡Uf! ¡Qué comida fue esa! Estuvo riquísimo. Creo que mi parte favorita fueron las albóndigas, claro que sí. Y desde temprano ya la gente le está dando a la tomadera. Incluso me enseñaron una cancioncita local de las festividades, que muy cool. Básicamente cantas una canción a la par que te va sirviendo un shot de snaps, básicamente de aguardiente, de diferentes sabores, etcétera, etcétera. Cantas la canción y en cierto punto de la canción se detiene, tomas el shot y luego sigues cantando. Skål! Glad Midsommar! Skål. Glad Midsommar. Y no, hombre, aquí en la mesa ya nos echamos como 3 tragos, así. Es la 1 de la tarde apenas, esto apenas va empezando. Quedan aún como 10 horas, 11 horas de luz. La verdad, muy rico, muy amigable, muy sabroso. Y ahorita me van a llevar a ver algunas de las tradiciones que se hacen en la comunidad. ¡Wow, Isa! Ya te cambiaste y está espectacular tu outfit. ¿Cuántos años tiene este vestido? Tiene 95 años. ¿Qué? Sí. O sea, ¿lo hicieron en 1930? Sí. ¿Cuál es la historia? ¿Era de tu abuela o cuál es la historia? Sí, y también
como antes esto era mucho más común, era como la tradición real. Entonces vienen de diferentes regiones del país. Y este es de Sörmland, se llama. Y bueno, en otras partes de Suecia todavía sigue como mucho más de usar. Sí, claro. En Noruega, por ejemplo, lo usan todavía hoy día cuando se gradúen del colegio. Pero veo que como que está volviendo. Está regresando Sí. la tradición. Sí, Wow. que me gusta porque es hermoso, ¿no? La verdad está hermoso. Glad Midsummer, feliz Midsummer. Glad midsommar. Llegamos ya al sitio donde será la gran celebración. Todo mundo está reunido, alegre, cantando, riendo, comiendo pastel de fresa. Mucho pastel de fresa, eso estoy viendo que es la sensación. Hay una banda en vivo acá, todo mundo se sabe las canciones, está maravilloso. Y esto que estamos viendo aquí es el poste, el palo de Midsummer. Veo que llevan las personas arreglándolo un buen rato y veo que de igual manera se está cavando un profundo hoyo en medio del campo. Básicamente lo que va a suceder es que este palo se va a erectar, se va a parar, se va a poner erecto para que todos bailemos alrededor de él. Este palo simboliza, según muchas interpretaciones, un falo, un miembro masculino, bien erecto, bien parado, incluso tiene dos bolas, vean. Aquí tiene una bola, del otro lado tiene una igual. Entonces muchas interpretaciones nos dicen que es eso, porque hoy es el día de la fertilidad. Todo mundo va a danzar alrededor del palo erecto, honrando a la fertilidad de la tierra, honrando a la vida. Pues es eso, es un símbolo fálico antiguo que se lleva celebrando cientos de años. Que por cierto, se estima que Midsommar se celebra desde aproximadamente el siglo IV después de Cristo, aunque estos datos podrían variar según quien te lo platique. Esta es conocida como una celebración pagana en la cual hace muchos años se cree que llegaban a ser sacrificios humanos. Vaya, tenemos que ponernos en tiempos bien antiguos en todo el mundo, ¿no? Se sacrificaban personas, en muchos lados del mundo posiblemente se siga haciendo. Y sí, se dice que muchas personas eran sacrificadas en honor a la fertilidad, a la vida, para darle algo a cambio a las deidades. Se cuenta que por ahí del siglo XI, cuando llegó el cristianismo a esta parte del mundo, trataron de prohibir esta festividad porque lo veían como algo malo, como tal vez algo diabólico, festividades paganas últimamente. Así que las personas de la localidad recurrieron al siempre confiable sincretismo y lo disfrazaron como el día de San Juan. Decían así de no, por favor, cristianos, no nos asesinen, de verdad estamos siendo un día festivo, este no es un falo, este es una cruz, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Honramos a Jesucristo, por favor no nos asesinen. Estamos celebrando el día de San Juan, pero bien al fondo sabían que estaban celebrando Midsommar, el día de la fertilidad para las deidades antiguas. Entonces hoy en día Midsommar es una mezcla interesantísima de ideologías, de culturas, de religiones, y se resume en que hoy por hoy, tiempos modernos, 2025, miles, cientos de miles, millones de suecos se reúnen en el campo a bailar como ranitas alrededor de un símbolo fálico. Wow, y súper curioso, nos encontramos aquí al buen Justin desde Colombia. ¿Cómo estás, mi buen Justin? Hola, gracias. Muy bien, bienvenidos a Gotland. ¿Cómo dirías eso en sueco? Välkommen till Gotland. Här i Sverige. ¿Y eso último qué fue? Acá en Suecia. Ah. Den största ön i Sverige. La isla más grande de Suecia. No, hombre, el Justin es un crack. Ya nos estuvo contando bastante de la cultura y tal. ¿Tú llegaste que hace unos 5 años, 6 años? Aproximadamente, sí. Viví 2 años en Estocolmo y después me vine acá a esta isla que es súper tranquila y excelente para empezar una familia de lo tranquila que es. La verdad, sí. Se ve que es muy lindo, sé que es muy lindo. Algo que debas saber antes de bailar como una rana alrededor del palo. ¿Qué me aconsejas, Justin? Sencillamente verlos. Acá toda la gente, cuando es Midsommar, son extremadamente amigables y no van a tener nada de pena en enseñarte los movimientos. Y tú solamente vas a ver que no es tan complicado. Desde los niños más pequeñitos hasta los abuelos van a hacer los movimientos del ogruguna, y vas a cogerle el tiro después de 2 minutos y vas así en círculos. Sencillamente te sigues a los demás. ¿Cómo fue esa canción Ogruguna? ¿Qué significa? ¿Como el baile de la rana o qué? No me sé la letra ahora mismo, pero es un baile de las ranas saltando y es una de las tantas canciones que hacen alrededor del Midsommar Song. Y ahora sí comenzó la celebración, la gente aplaude, la gente está feliz y la gente se reúne para erectar este poste. Vean nomás, miren qué maravilla. Todo el mundo está reunido, están coordinándose todos para poder atinarle al hoyo. Ahí está exitosamente el palo en el hoyo, ahí está. Y ahora va a proceder a pararse.
lo que estamos viendo es que entre todos están como acomodando el palo, ¿ok? Están asegurándose de que quede bien fijo. Y el hombre que estamos viendo con el altavoz, pues básicamente está dirigiendo la operación, está diciéndoles, oigan, con cuidado para acá, entiérrenlo bien. No, porque sí, o sea, imagínense, si no queda bien esta cosa, es una masacre, de verdad, la masacre de Midsommar, aquí desde Gotland, en Suecia. Podemos ver que en efecto, al parecer ya quedó, todo mundo reunido alrededor de, y pues listo, creo que es eso, creo que ya quedó oficialmente erecto el palo, ya quedó bien parado, ya está listo para que todos dancemos alrededor de él y le hagamos rituales en honor a la fertilidad. Conocí aquí a Josephine y Rebecca, que me van a contar tantito de la tradición. So tell me guys, what's going on here? What are we celebrating? So we're celebrating the longest day of the year, and we do dances and we wear flowers on our heads, and because it's a tradition to do that. And what's going on with these dances? What are we seeing? It's different like old traditional dances that we do around the midsummer. Yeah. Because I saw some people dancing like frogs or something. Well, what's going on with that? It's a traditional dance, and it's always on this day. Lo que estamos viendo es un conjunto de danzas alrededor del palo con personas tocando música en vivo a la par. Está muy bonito, son sobre todo danzas infantiles que cantan que si sobre animalitos del bosque, que si de la alegría del verano, las flores, etcétera, etcétera. La más icónica es la danza de la rana y seguido de eso la danza del oso que se tiene que esconder. Logramos sacar unas tomas aéreas desde arriba y wow, la sincronización está bellísima. Se ve cómo todos se unen, luego cómo todos se separan, cómo bailan todos alrededor. Debo decir que sí parece desde fuera, desde ojos de un extranjero, un poquito como una secta, ¿ok? Entiendo por qué el director de la película de miedo Midsommar se inspiró en esta celebración para hacer una historia tan perturbadora. Se entiende por completo, pero ya que estás aquí te das cuenta de que es algo sumamente familiar, sumamente amigable. Me voy a meter a bailar, me voy a meter a bailar. ¿Es apropiado a pesar de no ser sueco? Sí, si no, No hay problema. Está graciosísimo. Básicamente lo que pasó... Esa es la canción del oso, me está contando Isa. Entonces es una canción que dice como el oso está dormido, hay que tener cuidado. Cuidado porque el oso puede despertar. Entonces cuando acaba la canción todos actúan como oso y va. Primero van los niños, luego van los adultos. Y pues es eso, son puras canciones como graciositas, amigables para toda la familia. ¿Somos una secta? Desde afuera pareciese un poco, la secta del oso, ¿no? Algo así. Oye, la canción esta como, vi una que bailaban como ranas, ¿esa qué onda? Esa es la más tradicional, sí. Bailamos como ranas, es para los nenes. Nada raris, no te vamos a matar, tranqui. ¿Y ahorita qué está pasando? ¿Qué es esto? Bienvenido, verano. Tuve que haber tomado un curso intensivo de Midsommar antes de venir. Hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Nights get longer again, and the people don't like to speak about it because we like the light. And this is the shortest night and the longest day, and then it goes to the other side again. Otra de las cosas que me están contando que pasa en esta festividad es que camioncitos se alinean jalados por tractores en donde la gente básicamente pues, se sienta a pasarla bien, a vivir la vida. Entonces vean, todo el mundo está formadito esperando a que salga el siguiente y este camioncito pues básicamente los va a llevar alrededor del sitio como a ver la naturaleza, tal. Me cuentan que de estos camioncitos hay una versión de adultos que pues vas arriba y vas tomando y vas aquí echando tu cigarrito y van con música y jajaja y esto que el otro. Y no les he presentado aquí al buen Santi, el buen San, desde Argentina, claro que sí. ¿A ti por qué te enamoró la cultura sueca? ¿Qué te gustó? Hay tanto acá, desde los vikingos, los pueblos paganos, todo. Esto
ya como lo ven ahí, es algo que hacía la gente antes de los vikingos. Y los vikingos lo hicieron y después la gente lo siguió haciendo por más que Suecia haya sido un país cristiano. Está bueno, me gusta la historia. Y por cierto, si a ustedes les interesa saber más de la cultura sueca y tal, el buen Santi e Isa, a quien ya conocieron, tienen un canal de YouTube que se llaman Los Argensuecos, lo cual está brutal. ¿Es Argensuecos o Argensueco? Argensueco. También en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas. Y aproximadamente una media hora, unos 45 minutos después de los bailes, la zona se despejó. Todo mundo se fue. Ya bailamos como sapos, ya hicimos el salto de la secta y nos vamos de acá. Básicamente ahora todo el mundo se va como para sus casas, para casa de la abuela, para casa del tío, del amigo. Y ahí siguen bebiendo, ahí siguen haciendo sus jueguitos, ahí siguen platicando. Ya se vuelve más en una celebración íntima, como lo es la Navidad, ¿no? Que tal vez vas primero a una plaza pública y celebras y tal, y luego cada quien para su casita a seguir celebrando. Lo que nosotros vamos a hacer es que pues, nos están ofreciendo si no queremos subirnos al tractorcito ahí a divertirnos y tal. Uf, pues me dejaron en medio de la nada, en esta carretera, en el bosque, ni siquiera hay pavimento, hay un buen de mosquitos. Al menos me dejaron un sombrerito para no chamuscarme con el sol intenso. Miren que no sé a dónde ir, estamos en medio de la nada, en esta carretera, en el bosque, en una isla sueca. Pero lo que está excelente es que en cualquier momento puedo sacar mi teléfono, buscar en el mapa, pues en mi travesía por Suecia me mantengo conectado utilizando Holafly. Holafly es este servicio maravilloso del cual ya les he contado muchas veces antes, que sirve para tener internet en prácticamente todos los países del mundo. Lo estoy utilizando durante mi travesía por Suecia y me ha jalado de maravilla. Y lo más chido es que pude contratar un paquete que me da cobertura en otros países. Así que si después de aquí decido ir a otro territorio dentro del continente europeo, no tengo que preocuparme por cambiar de compañía, irme a formar de nuevo, perder mi tiempo, picarle a mi teléfono con un palito, nada de eso, porque Holafly lo activo en cuestión de segundos utilizando la aplicación con tecnología eSIM. Los precios son buenísimos, la cobertura ni se diga, y por si eso fuera poco, tenemos un código de descuento para usuarios del canal, 5% de descuento en cualquier compra de paquete o recarga. Les dejaré el link abajo en la descripción. Procederé a buscar más o menos a dónde es que puedo ir para encontrar un poco de vida humana. Gracias Holafly por una vez más patrocinar nuestro contenido. Continuamos explorando, a ver si logro encontrar algún lugar para seguirles grabando algo interesante. Y bueno, ya de regreso aquí por la casa, les quiero contar otra tradición de Midsommar que las personas ponen en práctica. Y es que se dice que Midsommar es una buena noche para encontrar el amor. Y que si uno está buscando el amor verdadero, debe de seguir un ritual que consiste en recolectar 7 diferentes tipos de flores del jardín, del bosque, y ponerlos debajo de su almohada. De esta manera, cuando te vayas a dormir, esa noche vas a soñar con el verdadero amor de tu vida. Se va a aparecer en tu cerebro, te va a saludar, te va a abrazar, y eso te podría dar guianza de, hey, tal vez debería de hacerle caso a Timmy, el vecino de la esquina, quien me lleva rogando 15 años y hasta hoy soñé con él, es porque es mi amor verdadero. A ver, entonces, 7 diferentes tipos de flores. Esto no debería ser difícil en lo absoluto, ya vi como 10 aquí, bien cerca. A ver, esta está bonita, moradita, púrpura, 1. Acá estoy viendo otra. Ah, esta está preciosa, chequen. Esta de aquí me dijeron que no es muy buena para las coronas porque en cuanto la arrancas como que se apaga luego. Pero para encontrar el amor de tu vida yo creo que está bueno. Vamos a llevárnosla. Ay, salió con todo y todo. Ahí está la flor roja. Esta otra amarillita se deshizo. Esta ahora sí, vean qué bonita flor, qué lindo. Ok. Otra más, 4. Muchos dicen que la flor que escoges debe de ser proporcional a la belleza que estás buscando. ¡Oh, y esta está preciosa! Vean. Uy, sí, esta es ganadora. Ahí va. Ah, esta está súper cool. 5. Esta moradita está preciosa. Ahí está. Falta una. Ya tenemos la variedad. Lo que sigue ahora es ponerlo debajo de la almohada. Esta es la cama. Ajá. Esta es la almohada. Las ponemos debajo de. Ahí está. Lindas flores bellas. Tráiganme amor. Ajá, ahí está. Entonces, la idea es que uno... Ay, por cierto, ya mi corona está toda triste, ¿no?
¿Qué es esta cosa? Ya no refleja la fertilidad esto, ya no. Entonces la idea es que, pues bueno, te acuestas, ¿no? A mimir, ajá, jaja. Acá reposas y procederás a soñar, pues con el amor de tu vida. Pues jugamos en familia, bebimos, comimos nuevamente, comimos un poco más, escuchamos música, platicamos, ya conozco muchísimo sobre la cultura sueca y por fin ha llegado la noche, por fin se fue el sol, que curiosamente no es una noche así como tal negra, oscura, es más como una noche azulada y me cuentan que así son todas las noches de verano en esta región. Son ahorita oficialmente las 11 de la noche, bueno, poquito antes de las 11 de la noche y pues así es como se ve el cielo y así es como concluimos con este día y con este videazo. En efecto, se me ha hecho muy largo, el día más largo del año. Siento que llevo afuera como una semana entera. Estoy bien cansado, estoy agotado mental y físicamente, pero sobre todo estoy muy satisfecho y muy contento de haber hecho esta aventura, de haber viajado tantos kilómetros para vivir esta experiencia de una manera tan, pero tan auténtica. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos abrieron las puertas para poder hacer este video. De verdad que no me veía viviendo esta experiencia con una familia sueca de una manera tan, pero tan cercana. La he pasado lindísimo y estoy sumamente agradecido. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya sabían de esta festividad? ¿Cómo se la imaginaban? ¿Me faltó hacer algo? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!